¿Alguna vez te has sentido traicionada? ¿Alguna vez la vida te ha dado la espalda? Me arrepiento de haber abierto ese archivo. Las revelaciones y las formas fueron aterradoras. Narraba hechos que mi mente no procesaba. Y esa canción, un himno a la locura. Hay verdades que no deberían ser desenterradas, no es fácil traer de nuevo ese recuerdo. Mi historia fue tan oscura, que está poniendo mi cordura en riesgo. Recuerdo ese día de mi infancia estar asustada en un albergue del Estado, esperando que alguien me reclamara, como una vil mercancía. Horas antes habían ido por mí al colegio. Estando en media clase, la directora abrió la puerta sin avisar. Todos de pie, en un segundo, era una mujer dura. Sabíamos que cuando aparecía de esa manera es que algo andaba mal. Nunca imaginé que tan mal. Con esa voz áspera mencionó mi apellido y me estremecí. Con la mirada me pidió que saliera del salón. La maestra asintió y de repente, 1000 preguntas en mi cabeza. No había hecho nada malo y me llevaban a la dirección, las manos me sudaban, me senté y a esperar. 2 personas aparecieron, mencionaron mi apellido, yo solo asentí. La mujer se acercó hacia mí y con voz calma, me informó que tendría que ir con ellos. Yo miré a la directora, pedía ayuda, con la mirada pero, mis esfuerzos no fueron suficientes. Firmaron algunos documentos, y volteé de nuevo a ver a la directora, solo me ordenó que saliera con la pareja. Se acercó, y con voz muy baja me dijo: ¿Estás segura, hija? Son personas buenas que cuidarán de ti, pasarás por un proceso, sé fuerte y que Dios te bendiga siempre. Los escalofríos y el sudor de mis pequeñas manos me indicaron que algo está muy mal. Y como no, estaba por pasar una de las etapas más horribles de mi vida. Hay quienes buscan en el aislamiento un refugio, yo lo sufrí tanto que no sería mi mejor consejo. Afuera, ya nos esperaba una unidad de la policía investigadora. Eso decía a un costado, yo temblaba en ese momento, el trayecto se me hacía eterno y por la ventana, buscaba a alguien conocido para que me rescatara. Buscaba a mi madre. Éramos solo ella y yo, así lo decía siempre mientras hacía los temas de casa y silbaba sin parar la misma canción. Sweet Dreams. Yo le preguntaba el por qué siempre silbaba la misma, habiendo tantas, ella se agachaba a mi nivel, recargaba su frente en la mía, y me decía que le recordaba a mi papá. Teniente Armendáriz, caído en cumplimiento de su deber en Afganistán. Supe a dónde me habían llevado hasta que días después salí, fueron momentos traumatizantes, el no saber qué sucedía. Estaba sola. Mi madre salía de trabajar a las 8 de la noche, era cuestión de tiempo para que notara mi ausencia en la casa y acudirá a mi rescate. No llegó. La habitación era fría, sucia, una cama vieja, un buró y una lámpara. Y nadie llegaba aún por mí. Aparecieron de pronto en mi habitación los detectives, supe que lo eran por los balbuceos a mi alrededor, colocaron en la mesa la foto de un hombre, conocido para mí. Era la foto de mi padre, pero, ¿para qué? Me pidieron que lo señalara con mi mano temblorosa mientras filmaban. No entendía qué sucedía. 5 días después la tía Carla, una solterona que para todo bailaba, llegó a mi rescate pero, fuimos a su casa y no a la mía. Con mi madre de viaje, y una semana sin ir a la escuela, tuve que volver, ahora de adulto sé que la etapa más dura para alguien creciendo, es la escuela, ahí me pusieron al tanto con algo de información. Desde la entrada, créeme, el 100% de los alumnos me miraban y balbuceaban, todos hablaban entre ellos pero nadie me decía algo. Yo no sabía qué hacer, amaba la escuela pero me sentía extraña, te contaré lo más difícil. Alguien gritó, alguien sin valor y que quería hacerme daño. Lo logró. La hija de la hiena. De pronto todos soltaron la carcajada, parecía que estaban a la espera de la señal. Sentí que me desmayaba y no sabía a dónde dirigirme. Hace unos días un amigo me dijo que los más crueles son los adolescentes y tiene toda la razón. Las miradas, las burlas y el no saber a qué se referían pero todos sabían. Era la combinación perfecta para que yo rozara en la locura encerrada en el baño, hasta el rescate de mi maestra favorita. Me sacaron de la escuela de inmediato y al salir alcancé a ver a mi grupo de amigas, carcajearse de mi desdicha, tal vez ellas no lo sepan pero, marcaron mi vida para siempre, esperaba su apoyo y me dieron su desprecio. A ti que escuchas te pregunto, ¿has vivido algo similar? ¿Alguna vez
¿Te dieron la espalda? Me llevaron a casa de la tía Carla, sin saberlo ella ya tenía mi custodia temporal. Yo ignoraba que ella era mi única opción. Me platicó que mamá viajó de emergencia, pero la verdad, tenía que salir a flote, tarde o temprano. Llegué, llorando y temblaba, ella me abrazó. Sin preguntar me apretaba. Sabía mi sufrimiento. Y en la sala sentados, esos mismos dos, los que habían ido por mí a la escuela. Mi tía solo dijo: sé fuerte, mi niña, esto pasará rápido. Sutilmente, la mujer colocó ahora 3 fotos y me pidió hacer lo mismo. Señalé la de mi padre. Yo ya no entendía nada. Preguntaron si conocía a los otros 2, y asentí. Eran los padres de mis hermanos. Yo no lo sabía, pero todos compartían el mismo final. La policía lo llamó el método quirúrgico. Primero, el cloroformo para anular la voluntad, un pañuelo húmedo mientras dormían. Un abrazo forzado, y el silencio absoluto, luego, la inyección, una dosis precisa que detenía el corazón. Sin dejar rastros ni gritos, sin defensa. Hace ya 10 años de esto. Ahora, todo tiene sentido. Mientras yo reconocía la primera vez la foto de mi padre, mi casa era rodeada por el SWAT, ya tenían el operativo calculado y sacaban a mi madre de casa. Directo a su última morada, pues no saldrá jamás de prisión. Yo, inocente, miraba las ventanas. Era paciente, ya era, la hija de la hiena, mi madre había borrado el recuerdo de los 3 esposos de una forma macabra y el pueblo lo hacía saber, fue una etapa complicada, pero así me tocó y qué. Ahora, la melodía tiene un significado diferente, no era una simple canción, era un himno de victoria. Tal vez cada vez que silbaba esa canción, en su mente revivía el horror de sus procesos. Sweet Dreams. A pesar de ser muy bonita, su rostro era demacrado, económicamente estaba sin estrés. Decía que, la vida difícil, la envejecía, tenía 45. Aparentaba casi 60, era la deuda de 3 vidas. Después del albergue y la casa de mi tía Carla, me vi obligada a vivir en casas ajenas, eran familiares de mi padre. Casi desconocidos para mí, crecí en un ambiente que no merecía. Gracias a que la locura le tocó las puertas a mi madre y un día decidió tomar venganza de los hombres. No trató de justificarla, pero no descarto que también ella sufrió y por eso tomó ese camino de maldad. Ayer cumplí 25, hace 2 años que la fiscalía me entregó copias de los expedientes del caso. No tenía el valor de abrirlo, pero hace unos meses lo empecé a leer, aunque ya sabía bastante. Era solo por tener el lujo de detalle, pues de los datos generales más los inventos de la gente, los alumnos más crueles de mi colegio se encargaron. Creí saberlo todo, pero, al empezar a leer, no podía creerlo. La fiscalía tenía ya un par de años tras su pista, solo les faltaba corroborar algunas teorías y seguir el hilo de los cobros de seguro. Sus movimientos y la casual compra de su tarjeta de crédito, en el mismo lugar días antes de que la abandonaran según ella. Los registros de la tienda de químicos del pueblo. El llanto fue inevitable. No por mi madre. Ella tomó sus decisiones, era por mí. Ella no tuvo la menor idea de lo que sufrí, ella encerrada con 3 comidas al día, yo, a veces no. Ella con techo y gimnasio, y yo hecha bolita en mi cama fría llorando en soledad. Había fotos y escritos, no olvidaré una donde mi madre, ya sin expresión alguna en el rostro, al ver que todo estaba perdido, tuvo que confesar todos esos horribles actos, sin mostrar un ápice de arrepentimiento. Paso a paso, llorando leía el destino de sus 3 esposos. El destino de mi padre, las pocas piezas que encontraron. Ok, si era un acto de venganza, ella tendrá sus justificaciones, pero, ¿casi pulverizarlos para abono de su jardín? Y pensar que una y 1000 veces fui feliz jugando la pelota, con ella, ahí, donde él estuvo mi padre enterrado por años. Fueron 3, porque no cabían más. Esa fue su última frase, aún en libertad. ¿Cómo fue que nunca noté que había tanto odio en ella? Tuve que aprender a vivir con eso. Entendí, porque cuando niña, mis hermanos huyeron de casa. En ellos veía el reflejo de los hombres que ella despreció y el maltrato continuo los obligó a buscar un verdadero hogar. Yo, en cambio, era su vida, o al menos eso demostraba. Hoy me pregunto si sus caricias eran amor, o si apretaba mis manos verificando que mi pulso seguía ahí. Hace unas semanas decidí volver a la casa.
La escena fue aterradora. El color rosa que tanto le gustaba, mezclado con las cintas amarillas de Escena de los Hechos. La casa vandalizada, semidestruida y con grafitis que decían, aquí vivió la hiena, lo pagarás, familia maldita. Fue traumatizante, esas consignas me hicieron volver en el tiempo y sentir de nuevo el dolor infligido por el escarnio de un pueblo entero. Como pude, crucé la casa, aún había muebles que recordé adornaban mi hogar, llegué al patio trasero, Y. Ahí estaban, intactos, frente a mis ojos, 3 grandes agujeros en el jardín, cada uno con una cruz con un nombre, y de nuevo a mente ese silbido. Sweet Dreams. Salí huyendo como tratando de escapar de una maldición, pero ya me había atrapado. De la casa y de mi familia solo quedaron las ruinas. A mis hermanos no los he vuelto a ver y mi madre en el corredor de pena capital. Continuaré mi vida, aunque los fantasmas del pasado no me dejen en paz, de momento no tengo cómo pelear esta guerra, aunque no siempre perder sea malo. Tal vez continúe mi legado, igual y es lo que me corresponde hacer. He buscado a mis hermanos, y no toman las llamadas, ni siquiera vinieron al juicio, mi madre los destrozó y les dejó grandes traumas y resentimientos. ¿Y qué queda de mí? Cierro el expediente y siento el peso del papel en mis piernas, pero el peso en mi alma es mayor. El juicio en cada mirada cada que salgo a la calle, ya son años así, sería muy bueno que paguen por ese trato que me han dado injustamente. Sé que mi presencia es incómoda y eso es difícil. Me aterra porque también en mí se ha generado desprecio, mi mente me ha dado órdenes confusas. Me pide empezar ya. Mi hijo duerme en la habitación de al lado, ajeno a mi historia. Solo sabe que su abuela silbaba, Sweet Dreams, porque me ha escuchado a mí silbarla. Mi esposo entra cada noche, me sonríe, me besa, y de pronto, el ambiente huele como a frutas podridas, a algo dulce. A cloroformo. El silbido en mi mente es cada vez más intenso y me aterra que siga aquí, latente, vibrando en mi cráneo como un parásito a la espera de su turno. Creo que mi madre no solo dejó 3 vidas en el jardín. Dejó también un intérprete más, para terminar su melodía. Mi esposo duerme. Entro a la habitación y mis manos vuelven a temblar como cuando era niña y sudan, pues sé qué hacer paso por paso. Tengo un listado de imbéciles que hicieron de mi infancia un infierno. Y ahora, como cada noche, a cerrar los ojos, en mi mente buscar un pañuelo, un frasco, una jeringa, y silbar Sweet Dreams. No sé dónde vaya a parar. Aún soy joven. Y el jardín es amplio. Esto es ADN Siniestro. Y recuerda que la maldad no llega con el tiempo. La maldad viene por defecto.